Estás escuchando La Ley de la Huerta, un podcast de Grupo SAN. Hola, ¿qué tal? Espero que estés genial. Es la primera pista que te doy para que reconozcas al invitado de hoy. Y es que dicen que el mundo es un pañuelo. Es una frase que se suele utilizar cuando quieres hablar de una coincidencia, de una casualidad, de algo que, que era difícil que ocurriera, pero que de repente ha ocurrido. Y es que esa frase viene de antiguamente, cuando los mapas mundi se hacían en paños grandes que se colgaban en las paredes, pero que de repente, cuando necesitaron llevarse en los barcos, se empezaron a hacer en un formato más pequeño, en un pañuelo, para poder llevarlo en el bolsillo. Y yo, después de andar buscando un invitado excepcional por todas partes, lo acabé encontrando al lado de casa y hoy lo tengo sentado, casualidad o no, en Valencia, al lado de Manel. Manel, ¿cómo estáis? Muy bien, José. Buenas tardes. Pues aquí, nada, pasando el día con Hugo, ha venido a visitarnos, hemos estado por aquí recorriendo la fábrica, hemos comido juntos y bueno, encantados de estar aquí en directo y poder charlar un ratillo contigo. Un placer y muchísimas gracias por esta invitación. Estupendo. Hoy vamos a hablar de Piensos Lago, un negocio familiar, asturiano, vecino de aquí al lado, dedicado a la venta de piensos, de productos agrícolas, de maquinaria, de suministros para el campo. La empresa se fundó allá por 1962, en el Entrego, en el Valle del Nalón, en el centro de Asturias. Comenzó como una tienda local y con el paso de las décadas, pues ha ido evolucionando hasta convertirse en una empresa grande que ya tiene varios centros agrícolas y una potente tienda online con más de, si no me equivoco, corrígeme Hugo, 20.000 referencias de productos para agricultura, para jardín, para huerto, para ganadería. ¿Será que tenemos la tienda online del sector agro más potente de toda España? Pues la verdad que no lo sé si será la tienda agrícola más grande de España, porque por desgracia el sector es bastante pequeño y somos pocos y yo creo que seguro que hay alguien más grande que nosotros, pero nosotros lo hacemos todo desde el plano familiar y cariñoso y nos vemos todavía muy pequeños. Bueno, pues pequeños ya te digo yo que no sois, porque bueno, es una empresa grande, muy reconocida en el sector y muy reconocida también en redes sociales, que ya nos irás contando y vamos a ir desgranando un poco toda esta historia. Y es que en esta conversación no vamos a hablar solo de piensos, de maquinaria o de e-commerce, de comercio online. Vamos a hablar de una empresa familiar, como bien decía Hugo, que ha pasado de la venta tradicional a la digitalización, del marketing sin ningún tipo de vergüenza. En redes sociales hoy en día hay que atreverse a estar, hay que exponerse, de errores, de aprendizaje de esos errores, de decisiones difíciles, complicadas y de el futuro del campo contado por alguien que lo vive desde dentro todos los días, cada vez que abre la persiana. Hugo, a través de redes sociales, de vídeos, de contenidos diarios, va respondiendo a cada uno de sus clientes, explicándoles pues, cómo está el sector, qué productos tiene, novedades, errores que se cometen en el campo, aprendizajes, ideas para cultivar. Tiene una visión muy clara del presente y del futuro del sector y hoy pues, nos va a contar un poco cómo funciona todo y cómo lo ve él en su día a día. Sí, bueno, Hugo es la tercera generación de un negocio familiar con más de 60 años de actividad y bueno, él empezó desde abajo en el almacén y así a modo de curiosidad, ¿qué le diría a ese Hugo que empezaba ahí en el almacén al Hugo de hoy, que hoy gestiona una empresa con un equipo de más de 20 personas, gestionando las redes sociales? ¿Qué mensaje le transmitirías? Pues no sé, yo le diría que tuviera paciencia, que confiara en el trabajo y en el largo plazo, que por desgracia normalmente, sobre todo cuando eres joven, no tienes esa perspectiva de ver, decir, joder, voy a dedicarme a un sector complicado, como es el agro, con pocas, incluso en algún momento, con pocas expectativas de futuro, pero que si te gusta y trabajas y tienes esa ambición y esas ganas de aprender, porque se puede avanzar. Lo que pasa que a veces cuando eres muy joven no tienes ni esa visión ni esa paciencia y reposo que luego vas cogiendo con los años y la experiencia. Bueno, tú la tuviste, ¿no? Y en un momento dado lo hiciste tuyo.
¿no? Cogiste un poco ahí y dijiste, bueno, este es mi momento, ¿no? Tercera generación, voy a hacer lo propio para que esto se adapte a los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es Hoy Piensos Lagos y qué os diferencia de cualquier otro almacén de venta de producto agrícola? Pues yo creo que tuve la suerte, bueno, trabajar ya con la familia, con mi padre y con mi tío, que en sus años fueron jóvenes, fueron referentes en el sector, invirtieron en modernizar tiendas, fueron de las primeras tiendas agrícolas en Asturias. Y yo creo que alguien ahora me ve en redes sociales y se sorprende, porque normalmente yo soy una persona bastante normal, no soy tampoco súper extrovertido, tampoco es que sea tímido, pero sí tuve un perfil bajo en la empresa durante muchos años, en el que yo iba a trabajar como una esponja. Estuve durante mucho tiempo que yo estaba presente, trabajaba, me tocó ir haciendo de todo y desarrollando diferentes trabajos en la empresa, desde el más básico, y poco a poco, después de ir aprendiendo, ir ganando responsabilidad de la empresa, vas tomando decisiones, vas equivocándote, vas acertando, te van dando en la familia más responsabilidad, y a mí poco a poco, pues veis lo que hoy es Piensos Lago, y todo lo que llevamos a cabo, sobre todo los últimos 10 años, desde que se reincorporó mi hermano Mario, y yo, que mi hermano siempre es la parte menos visible, pero que es una parte fundamental, sobre todo de la base de la empresa, del desarrollo, estos días que hablamos de la IA, del e-commerce. Mi hermano es a nivel organizativo es fundamental, aunque a veces a nivel de calle mi cara, mi voz sea más reconocible. Y cuando hace 10 años abrimos la tienda de Gran Dasiero, 11 ya creo, ya he perdido la cuenta, lo primero que hicimos pues, fue confiar mucho en la tecnología, en informatizar toda la empresa. Soñábamos con tener una tienda online y vender en toda España, y lo veíamos muy complicado porque es un sector muy difícil, muy poco desarrollado tecnológicamente, incluso con proveedores, y que no lo teníamos claro. Pero eso fue en 2014, y en 2017 lanzamos la primera tienda online. Y ahí vino un gran cambio en esa confianza en la tecnología y en intentar vender nuestros productos por toda España. Yo creo que ahí es la clave del éxito, junto con la experiencia que ya tuvieron mis abuelos, tuvieron mi padre y mi tío, que fueron fundamentales y nos transfirieron ese conocimiento que a veces los jóvenes también rechazamos porque lo tienes en casa y le das menos valor que si a veces es alguien de fuera. Y creo que esa paciencia, esa confianza que nosotros tuvimos en escucharlos y aprender de ellos, y la confianza que ellos depositaron en nosotros, pues ahora, después de muchos años, estamos viendo un poco pues, los frutos y bueno, el aparente éxito que, bueno, esto en las redes sociales a veces es también un poco exagerado, pero bueno, da como más alegría a lo que es el negocio. Es interesante porque no siempre al final habéis sido dos generaciones, ¿no? Bueno, segunda y tercera, remando un poco a la vez, ¿no? Que muchas veces en los negocios cuando hay un cambio generacional importante con cambios tecnológicos tan grandes, que de hecho en esta época es el cambio tecnológico más grande que es una revolución industrial. Todo cambia muy rápido. Uno de los problemas que tienen las empresas es que no hay esa conexión entre generaciones y no se entienden las unas a las otras, ¿no? Y pasa que la generación anterior no lo ve, la generación joven no sabe expresarlo o no ve lo importante que es también el aporte de los sabios, ¿no? Por así decirlo, y se generan ahí conflictos que muchas empresas no han conseguido adaptarse. El vuestro es un caso claro de éxito, ¿no? Y de esa sinergia entre esas dos generaciones. Es difícil un poco hacer todo eso, pero sobre todo saber gestionar el cambio generacional es muy complicado, y yo creo que muchas veces el mayor problema no es la segunda generación, somos o la tercera. O sea, es la gente joven que cuando eres joven uno no valoras y no somos conscientes a veces de cuando hay una empresa familiar o un negocio, el conocimiento que tienes en casa, que mamas desde pequeño, como me pasó a mi hermano o a mí, y lo menosprecias y prefieres ir a otro lugar, a otra empresa, a aprender otras cosas y no das valor a eso de casa. Y yo creo que en nuestro caso sí supimos valorar eso y es muy simple, no somos
más listos que nadie, sino al contrario, tuvimos que ser más humildes de nadie para decir, coño, pero si esto en casa, aun siendo un sector complicado, un sector no bonito, pues se pueden hacer cosas si quieres, sí. Claro. Y seguir dándole valor a ese conocimiento ya de mis abuelos. Y aunque parezca una tontería, pues hay muchas cosas que están establecidas en una empresa desde hace muchos años y que nosotros les damos el mérito a esa primera generación y a esa segunda, y nosotros solo estamos acompañando con lo que nos toca en esta tercera, vamos. Y también tiene mérito lo que le toca a esa tercera generación con todas las cosas que estáis implementando en el día a día. Yo conozco, fíjate las casualidades de la vida, Manel, conozco la tienda original o la tienda que se inició en el polígono de Riaño, si no me equivoco. No, había otra, la originaria, era en el Entrego. ¿La primera? Sí. ¿En Gijón? La originaria es en el Entrego, una pequeñita que luego se cerró y se abrió otra tienda enfrente. Esa es como la originaria. De hecho, mis abuelos vivían... la tienda está en el Bajo y mis abuelos vivían en el primero. Y era como una tienda, un local pequeño comercial, donde, imaginaos, de unos 100 metros. Al principio, la primera tienda, mis abuelos, mi padre y mi tío, vivían allí. O sea, era tienda y era casa durante varios años. Y luego, cuando hicieron algo de dinero, pues se cambiaron al local de enfrente y ahí ya sí hicieron solamente la tienda y se compraron la primera vivienda para no molestar a los vecinos. Entonces hay que tener ojo ya, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa es la inicial, ¿eh? Luego la de Riaño fue ya, vamos a decir que fue el proyecto de segunda generación que hicieron mi padre y mi tío más adelante, pero ya eran en los años donde se abrió, era una tienda ya súper moderna, súper grande, una tienda... Sí. Para aquellos años cuando se abrió fueron innovadores y venía mucha gente de otros puntos de España a ver la tienda porque en Asturias, en Galicia, en esos, hablo de los años, eso sería en el 90, 92, había almacenes de pienso. Eran como almacenes con sacos, vendían algún producto agrícola, pero esto es la primera tienda con luces, con tipo supermercado, con autoservicio, maquinaria agrícola. Entonces fueron de las primeras en el norte y ahí fue un poco el despegue de la empresa. Y era una tienda de referencia porque mi padre iba desde Oviedo allí, yo la conocí porque mi padre era cliente, compró allí su primer monocultor, íbamos al taller allí porque era el sitio de confianza donde podía ir a hacer cualquier consulta antes de hacer un cambio, comprar un accesorio. Al final lo que importa siempre, Manel, tener un sitio de confianza, de referencia. Y luego, pues yo conocí la tienda de Granda, que ya me quedaba un poco más cerca a mí, y también te sigo, Hugo, aquí en redes, porque en el día a día, pues estoy muy pendiente de todo lo que cuentas del sector. En algún podcast o en alguna entrevista leí o escuché, ya no me acuerdo, que en algún momento dejaste los estudios, que tú estabas metido pues, en otro sector, ¿no? Diferente, no sé si era ADE o periodismo, pero no estabas directamente vinculado al agro, porque, bueno, pues aquello no te convencía del todo o no era para ti, pero sin embargo has sido pues la punta de lanza para esta disruptiva manera de vender a través de redes sociales, ¿no? ¿Tú qué crees desde tu punto de vista, desde tu experiencia? ¿Tú crees que en el sector agro, con toda la revuelta que hay hoy en día, con todo lo caldeado que está el ambiente, hacen falta menos títulos y más gente que tenga ganas de bajar al barro, de meter las manos en la tierra, en el mostrador? ¿Qué te enseñó a ti el mostrador y toda esa trayectoria que hiciste empezando desde abajo en el almacén que a lo mejor no encontrabas en aquel momento en la universidad y que te picó más por el otro lado? Claro, para mí la tienda era como mi, a veces, lugar de recreo. O a veces los fines de semana me tocaba ir a la tienda. Me acuerdo de los domingos que me dice mi padre, vamos a echar de comer a los animales. Ir a la tienda para mí era algo habitual. Y para mí era algo habitual ir a las ferias, a una feria de maquinaria. Entonces, inconscientemente, yo tengo recuerdos de máquinas, de cosas que vendía mi padre y mi tío hace 30 años, que mi padre ni se acuerda. Y yo no sé la razón exactamente, que no me acuerdo de lo que tengo que hacer la próxima semana, pero tengo esos recuerdos de la niñez, aprendizajes, productos que se utilizaban hace años que ya no hay en el mercado
y recuerdos con lo que conviví. Entonces, yo siempre dije en casa que quería trabajar en el negocio familiar. Y casi siempre fui, no, tú tienes que estudiar. Era un poco el consejo que te daban. Tanto era como el discurso un poco que había de... mi padre, por suerte, trabajó mucho siempre. Era una persona humilde que trabajaba de lunes a domingo, pero se ganaba bien la vida. Y decía, yo te puedo pagar una carrera, tú tienes que estudiar. Y todos estábamos con, vale, pues estudio, hasta que llegué a ADE, a Oviedo, vi la situación, me lo pasé de maravilla en la universidad, pero no era mi sitio, no me sentía a gusto. Lo que yo pensaba que iba a aprender allí, pues yo veía que en el negocio porque yo a partir de los 14 años, 15, de crío andaba por ahí jugando. A partir de los 14 años ya empezaba a ir los fines de semana, los sábados. Semana Santa siempre me tocaba ir a echar una mano al negocio, días de primavera siempre me tocaba echar una mano. Entonces, eso que vas viendo, esos fines de semana que vas yendo a trabajar, esas vacaciones que ibas a trabajar, yo en vacaciones siempre iba por las mañanas, a veces luego negociaba con mi padre, a lo mejor en julio tenía que ir a echarle una mano, luego en agosto me daba un poco más de chance. Y mi padre luego utilizaba todo eso como arma de, oye, ¿quieres ir de fin de semana con los amigos no sé dónde? ¿Quieres tener dinero? Pues el jueves que no tienes colegio y tal, te vienes conmigo al negocio. Y siempre me utilizó un poco ahí el cebo, todo ese el incentivo de me echas un cable el día que te necesito y luego pues te dejo un poco de libertad. Y yo creo que la universidad me llevé un chasco muy grande porque yo veía que lo que se hablaba en mi casa todos los días no se enseñaba en la universidad. Yo tengo el recuerdo de mi padre siempre llegaba tarde a casa y yo me acuerdo de estar en el salón y mi padre llegaba, a lo mejor le contaba a mi madre algo del negocio y tal, y bajar el volumen de la tele para estar escuchando lo que estaban hablando del negocio. Entonces, ahí en ese conocimiento que vas adquiriendo con los años y luego cuando te reincorporas un poco detrás del mostrador, aprender a tratar el público, aprender a vender una máquina, a enseñarla, pues todo eso lo llevas dentro. Y a la universidad, por desgracia, no te lo enseñan porque la práctica es todo teoría y no se lleva prácticamente nada a la práctica. Entonces, yo vengo todo desde casi lo didáctico y por eso en la universidad ya duré 1 año y 3 meses, creo. Y estuve más tiempo porque casi mi padre me forzó a seguir. Yo llegó un momento que le dije, a mí esto no me gusta, yo quiero empezar a trabajar en el negocio. Y era como para él, en aquel momento era un fracaso que yo empezara a trabajar. De hecho, o sea, no me quería ni asegurar, o sea, me trataban mal los primeros meses, me pagaba lo mínimo y me decía, tú aquí no vas a aguantar ni 6 meses. No tenía ninguna confianza y bueno, hacía un poco labor de padre y ahora con el paso del tiempo se lo agradeces, pero te das cuenta de que en la universidad y en la vida, ya no hablo del mundo agro solo, en la universidad se aprenden cosas, está muy bien, por supuesto que tener una carrera y la formación, pero es verdad que la universidad y la formación reglada se actualizan muy poco. Y al final, por ejemplo, los conocimientos que se necesitan para tener una pequeña tienda agrícola son muy amplios en muchos ámbitos. Claro, sería una troncal, ¿no? O sea, tendrías que hacer, para tener un pequeño negocio ya de cualquier tipo en España, hay que tener unos conocimientos básicos de comercio, de fiscalidad. O sea, ya si te metes un negocio agro con productos, máquinas, cosas técnicas, es súper complicado. Claro, entonces... realmente la universidad, ¿no? La facultad, lo que te da cuando realmente te das cuenta de que no es lo tuyo, lo que te da es un tiempo, ¿no? Ese 1 año y medio o esos 2 años que tú estuviste ahí, tú realmente estabas ocupado en otra cosa, aprendiendo, aunque sea a nivel genérico, bueno, pues no, relacionado con el sector, que algunas cosas que probablemente aprendiste ahí, pues las has podido aplicar, pero porque como tú dices ahí es todo muy, muy genérico. Pero yo creo que la facultad lo que te da es un conocimiento muy por encima, pero sí un tiempo, ¿no? Un tiempo en el que tú estás ocupado en otra cosa y consigues decir, es que en el fondo yo no quiero esto, quiero esto, ¿no? Y creo que es una suerte, y tu padre te insistía yo creo que también por eso, ¿no? Es decir, ocupa tu tiempo aquí, para un poco, estudia y piensa realmente lo que quieres hacer. Y tú pues lo tuviste claro y volviste, ¿no?
Y yo creo que ahí es la clave, ¿no? Ya no tanto el conocimiento, sino ese tiempo que te da el tener 3, 4, 5 años por delante, pues para estar estudiando, pero también para estar tú pensando, ¿no? Y tratando de decidir. Porque en esa época pues somos jóvenes y en el fondo no sabes muy bien No hacia lo dónde sabes. quieres ir, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Claro, ¿no? y ese impasse de estar ahí ocupado en otra cosa es lo que te salta, ¿no? Igual empiezas una cosa y te vas a otra, o como en tu caso, ¿no? Dijiste, bueno, yo hasta aquí tengo claro que quiero estar en esto. Es un poco ahí una suerte, ¿no? El poder disponer de ese tiempo. Sí, es una suerte, pero el mundo agro yo creo que necesita, y el mundo en general, las universidades yo creo que necesitan una actualización muy importante Claramente, y sí. la educación, porque el mundo, ahora estamos comiendo y estamos hablando de lo que se viene, de productos, aquí estamos hablando de tijeras de poda, lo que cambió el mercado de las tijeras de poda, de la pulverización, estamos hablando ahora de robots de desbrozadora, de lo que se viene aquí en los próximos años. Y es que el mundo está cambiando tan rápido que la formación reglada está enquistada en el pasado. Y el mundo pasado está bien y ese conocimiento es práctico, pero es práctico, cada día es menos práctico, porque cada vez se nos escapa todo esto nuevo que nos está viniendo, pues estamos todos formándonos en el día a día y en la vida. Claramente, sí. Y eso ha pasado históricamente. La facultad siempre ha ido por detrás ¿no? del día a día. Pero ahora con los cambios estos tan rápidos sí que ya es imposible. Y de hecho hay una crisis a nivel institucional, universitaria y a nivel de educación escolar que es clave saber cómo lo pueden resolver, porque no se están adaptando a los tiempos, ¿no? O sea, la manera de enseñar tendría que ser muy distinta, porque con todas las herramientas que tenemos, con la entrada de las IAs, que son herramientas muy útiles, si se abordan bien. Si no... Eso es. Y luego las redes sociales. O sea, el tema de las redes sociales, como cuando yo tenía hace 20 años, todos nos dirigían, o el mensaje era, estudia una carrera, fórmate. Ahora, el mensaje a veces con las redes sociales es, las redes sociales son malas, no utilices las redes sociales, no te informes en las redes sociales. Pero yo, que me hago siempre preguntas, es, coño, ¿y las redes sociales? ¿Qué algo bueno tienen? ¿Para qué las podemos utilizar haciendo bien? O las redes sociales son cojonudas. O sea, te lo digo, José, con la pregunta que me decías de hay que echarle huevos, o sea, es que el problema es que estamos en el mejor momento de la historia para hacer cualquier negocio, tanto en el mundo agro como en cualquier otro ámbito, y no lo aprovechamos a veces porque no nos lo ponen delante y además, al contrario, nos dicen, no te informes en redes sociales, no. Tienes que seguir los medios tradicionales. Eso normalmente lo dice la gente interesada. Pero, coño, tú tienes un negocio que vendes pistachos y el mayorista te los paga a un precio muy bajo y dices, si utilizo las redes sociales, monto mi pequeño e-commerce y las vendo directamente, ostras, puedo ganar más dinero. Y eso en la universidad nos está enseñando. Y eso, aparte de la IA, es este nuevo método de comunicación, pues está cambiando el mundo y está cambiando, yo creo que el mundo agro, para bien también, aunque también luego nos lluevan las malas noticias tecnológicas, las malas noticias de las redes sociales y las malas noticias de todo lo agro está mal, no tiene futuro. Yo creo que tiene más futuro que nunca. O sea, y lo veo con una perspectiva buena de, no sé, hoy estuvimos comiendo paella todos aquí, prácticamente nadie bebió vino. Estamos en una comida de trabajo, la gente cada vez consume menos alcohol, nadie creo que salió a fumar. Pues toda esa transformación yo creo que está llevando también poco a poco a la alimentación. Cada vez comemos productos menos transformados y más naturales. Lo mismo comer unos arándanos frescos que tomar un zumo de arándanos o bajarse aquí abajo y coger una naranja del árbol, que ir al supermercado y tomarte un zumo. Todo eso está cambiando y yo creo que al mundo agro en general le va a favorecer porque se le va a dar más valor a ese producto de cercanía, ese producto sin transformar, natural, y todos los estudios están demostrando que son mejores para nuestra salud, para que vivamos mejor, para que... Entonces todo eso yo veo
todo positivo. Sí, aunque haya días grises también, ¿eh? Sí que hay un punto ahí de involución, ¿no? Que lo hablábamos, perdona, José, con el otro día con Paula también. Y bueno, gente urbanita que lo que está es saliéndose de la ciudad para irse pues a trabajar el campo, porque a lo mejor tiene unos terrenos de su familia que están desaprovechados y ve el momento de hacer ese clic, ¿no? Y yo sí que es verdad que el sector agro, tanto a nivel profesional como a nivel de emprendimiento, está teniendo ahí un foco importante y estamos yo creo que en un buen momento. Y bueno, tú en tu tienda lo verás, ¿no? Que probablemente tú veas que hay movimiento de que se ve que la gente está haciendo cosas porque necesita herramientas, ¿no? Sí, José, que vive en Asturias. José, ¿cómo está Asturias a nivel...? Le está llegando mucha gente de fuera. Muchísimo. Y es que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el punto de vista que tenías antes. Creo que estamos viviendo un punto de inflexión y hay una revolución cultural en la forma de ver las cosas. Hay mucha gente anclada en el pasado y hay mucha gente con una revolución mirando directamente al futuro. Y yo creo que tuviste una suerte al poder convivir en esa etapa generacional dentro del mismo negocio. Comentabas antes que muchas veces se estila en casa el decirte vete fuera, vete a buscar fuera algo mejor, y no pensamos en desarrollar lo que tenemos aquí, y es un poco lo que está marcando la situación actual en el sector, ¿no? En buscar fuera soluciones que igual podíamos apostar un poco más por lo de casa. Has tenido la suerte de convivir con una generación más veterana que tenía una forma de pensar y de hacer las cosas, y tú has sabido aprovechar todo ese conocimiento y verlo con tu perspectiva de nueva generación y poder adaptarte a lo que está viniendo ahora, ¿no? A cómo está evolucionando la zona aquí en Asturias, a cómo está evolucionando la zona en España, porque al vender online pues no estás fijándote solamente en tu negocio local, en tu IQ de influencia, sino que también ves un poquito más allá. Pero claro, no es fácil, Hugo, trabajar con la gente de casa. En muchos podcasts hemos comentado que a veces ese relevo generacional pues genera un poco de fricción, porque la forma de pensar no siempre es la misma y hay dudas sobre si esas decisiones son buenas o malas, y sobre si te arriesgas demasiado. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil o el conflicto generacional, por decirlo de alguna manera, que has podido tener tú en ese momento en el que tu padre te decía, mira, te voy a pagar lo mínimo, te voy a apretar para que marches a otro sitio mejor, y tú hayas decidido, mira, yo lo que voy a hacer es apostar por esto de casa, te voy a demostrar que valgo y además te voy a demostrar que esto puede crecer mucho más que lo que estás viendo fuera? Mira, pasar a tener una relación con tu padre de padre a hijo, de pasar, por ejemplo, yo con mi padre cuando era un crío, pasaba pocas horas al día, pasaba más tiempo con mi madre. Mi padre pues, en aquella época se iba a trabajar, y mi madre estaba más pendiente de nosotros y él llegaba tarde a casa y nos veía poco. Entonces, cuando pasamos a la inversa y tu padre se convierte en tu jefe, y un jefe exigente, un jefe tiquismiquis, un jefe con sus manías, pues tengo que reconocer que me costó un montón. El primer año fue bastante durillo, discutíamos, yo quiero colocar aquí las tijeras de poda de kamikaze en esa estantería que están ahí. No, pues yo quiero ponerlas en la otra parte de la tienda. ¿Cómo vas a hacer? Llevan ahí 8 años, están de maravilla. Pues así, imaginaos, cuando pasas a tener una relación con tu padre de 2-3 horas al día a 10-12 al día. Entonces las discusiones se multiplican. No sé, yo tuve la suerte de que con mi padre me llevaba bien, tenía las discusiones típicas de la convivencia, y luego tenía mi tío Pepe, también estaba en el negocio, y a veces iba a contar las discusiones que tenía con mi padre con mi tío. Y luego mi tío, como veía cosas que, joder, oye, pues es buena idea esto, pues me echaba un cable, y con el paso del tiempo me fui ganando la confianza poco a poco, y mi padre había momentos que se enfadaba conmigo, con mi padre, conmigo y con mi tío, porque decía que nos poníamos de acuerdo para joderle a él. Pero yo era capaz, mi padre me entrenó en una cosa que es, siempre me decía que no, a todo. Cualquier cosa. Él era el jefe y yo tenía que hacer lo que él dijera. Cuando empecé a cuestionar cosas, yo le proponía cualquier pequeño cambio y él me decía que no. Iba al día siguiente con otra cosa y él me decía no. Yo decía, pero vamos a ver,
A la tercera iba, papá, ¿y si hacemos esto? No. Joder. Entonces a la cuarta ya ibas. Ya tenía que ir con la respuesta para el no. Entonces decía, papá, voy a comprar unos carros para poner aquí la planta de fuera. Y me decía, no, sí, voy a comprar unos carros, voy a ponerlos aquí, vamos a mejorar esto, porque en vez de ahora los carros que tengo tienen 2 baldas, voy a poner 4 baldas y vamos a vender más. Bueno, vale. Y poco a poco te vas ganando la confianza un poco de tal. Pero no es nada fácil cambiar sobre todo esos hábitos. O sea, mi padre, por ejemplo, es una persona muy cuadriculada, muy sistemática. Yo soy más creativo, más impulsivo, tal, pues cuesta un poco la convivencia. Pero cuando vas viendo que lo que yo hacía se conseguían resultados y mejoraba la tienda y me esforzaba, me recuerdo que me reñían, mi padre y mi tío, porque yo era un loco de tener la tienda hasta arriba de mercancía y compraba como un loco, llenaba tal, quiero comprar más ganchos, quiero meter más mercancía. Hostia, mi padre decía, este tío está zumbado. Y yo nunca hacía nada para el corto plazo. Yo no siempre pensaba en, joder, en un año sé que vamos a mejorar, voy a hacer cosas, voy a mejorarlas. Y sabía que poco a poco me fueron dando cancha porque vieron que, no sé, que funcionaba lo que planteabas, ¿no? Que funcionaba lo que planteaba, claro. Y poco a poco la convivencia se fue también relajando. Yo nunca exigía nada. Siempre fui bastante conformista en ese término porque mi padre y mi tío eran muy estrictos, muy serios con tal. Y yo no tenía que decir nada a lo mejor y ya luego poco a poco me decían, no, te vamos a subir el sueldo un poco. Me acuerdo, no, al principio me dijeron, no estaba asegurado, me acuerdo, los primeros meses. Luego me dijeron, bueno, cuando pasaron ya 6 o 8 meses me dijeron, porque claro, hace 20 años, bueno, venga, te vamos a asegurar, pero por lo mínimo y tal, porque a ver si lo que aguantas y no sé cuánto. Ellos siempre estaban ahí como prevenidos y tal. Pero la verdad que yo creo que me supe ganar la confianza. No sé, ahora que pasaron los años, mi tío me confesó alguna vez, y mi padre también, que mi tío le decía a mi padre, Ramón, ¿por qué le das tanta caña? Tal, joder, que Hugo yo creo que puede valer para el negocio, tal, no sé. Y mi padre, tras. Sí, es difícil, ¿no? El rol de... Ahí se mezcla el rol del padre, ¿no? Sí. Con el que es el dueño y el jefe y que quiere hacer las cosas a su manera. Y entiendo que no debió ser fácil, ¿no? No, pero bueno, visto con perspectiva, yo creo que mi padre hizo un poco de poli malo y mi tío Pepe hizo un poco de poli bueno. Y bueno... Se compensó ahí. Sí, y a ver, yo les estoy súper agradecido, vamos, porque... A veces que me dicen, ¿tú por qué sabes tanto de máquinas? ¿Tú por qué sabes tanto? Coño, es que tuve unos profesores cojonudos, vamos, que me enseñaron muchísimo y bueno, y que yo creo que supe ser paciente, saber cuál era mi sitio también. A veces proponía cosas muy locas, y me decía, si no estamos de acuerdo tu padre y tal, no por unanimidad. No lo hacemos. O sea, había momentos que yo les daba mucha caña. Y poco a poco con los trabajadores y tal, yo me fui ganando como un respeto y la verdad que... Pero que es todo base de trabajo y más trabajo, vamos. Uh-huh. Y en el entorno del comercio tradicional no es nada habitual, aparte del contenido que tú generas para la tienda, también el cultivar, por coger una analogía del campo, la marca personal, ¿no? Eso está siendo clave en todos los sectores que se mueven en redes y que se comunican bien en redes, como es tu caso, el cultivar la marca personal, ya no solo el contenido de la tienda, sino el mostrar la persona que hay detrás, ¿no? Y es una tendencia que toda la gente que tiene visibilidad en redes, en sus negocios, pues la cuida también, ¿no? Bueno, es algo que yo creo que nos está mostrando las redes sociales, que, no sé, si te vas a Estados Unidos, ves una inmobiliaria y ponen la foto del dueño de la inmobiliaria, uh-huh. y en Estados Unidos es como algo ya más intrínseco, ya que lo llevan dentro. Nosotros aquí, las marcas y tal, siempre el logo de la empresa, y cuando yo empecé a ver vídeos en redes sociales, me acuerdo que veía una chica que se llamaba Paula, vamos a empezar a meter aquí una pequeña publi, se llama Desguaces Logroño, y hacía vídeos, ella, que al final era una trabajadora, pero hacía unos vídeos muy frescos, muy chulos, enseñando piezas del desguace, enseñando coches con tal.
Y yo me fijé en aquella chica, que lo hacía muy bien, que por cierto ya no está, era una trabajadora, ya no está en la empresa. Y ahí fue cuando empecé a ver contenido en redes que dije, ostras, lo puedo hacer yo. Me acuerdo otro día que me había operado, había aquí una pequeña operación y estuve 2 días en casa. Y tenía aquí tres puntos, un pequeño bulto de grasa. Y no podía sentarme, me molestaba. Y había ido a mi mujer y a una amiga a hablar de la gente que vendía ropa en TikTok. Y le dije, Isa, ¿qué cuentas son esas que venden ropa y bolsos en TikTok? Estabas hablando el otro día con Marina y tal. Me dice, sí, hombre, entra en TikTok. Y dije, joder. Dice, que tienes aplicación en el móvil. O sea, no sabía ni que tenía TikTok en el móvil porque está descargado, que lo veía mi hija de vez en cuando. Y dije, bueno, empecé a entrar en TikTok, empecé a ver los live de TikTok y empecé a ver chicas vendiendo bolsos, vendiendo ropa, vendiendo calzado. Y le dije a mi mujer, esto voy a empezar a hacerlo yo con mi tienda. Y ese día dije, coño, pero ¿cómo lo hago? Yo no estoy acostumbrado a hablar a cámara. Empecé a hacerme como guiones, a leerlos y a grabarme. En casa, solo. Y bueno, se reían de mí. Me acuerdo que un día mi mujer y se fueron a la cama y cuando me doy cuenta, yo estaba solo en el salón grabándome y ahí a mi manera, a ver cómo estructuraba aquello para que yo fuera capaz de hacerlo luego en la tienda. Y cuando las veo, están las dos en la escalera, mirando hacia abajo, riéndose de mí, de cómo estaba hablando solo con el móvil y tal. Y en ese momento fue un poco cuando yo dije, yo creo que si uno mi marca personal con el negocio y doy a conocer los productos, joder, tengo una tienda online, tengo una tienda física, yo creo que puede funcionar. Y funcionó, vaya. Y funcionó. Vaya si funcionó, que has cambiado la historia de un negocio tradicional por completo. Y lo has hecho a base de puro esfuerzo, de ensayo y error. A mí, Hugo, me llama la atención una cosa porque en un sector tan tradicional como es el agro, en un sector tan tradicional como es el asturiano, porque tienes el peor entorno para salir emprendedor y tener todas esas locas ideas tan creativas. ¿Cómo consigues, con unos inicios tan difíciles, ganarte la confianza de tu padre y de tu tío y de toda la empresa para pasar de anotar pedidos en papel, que era lo tradicional y que todavía algún pequeño negocio sigue haciendo, a digitalizar por completo en una revolución increíble? Que hace poco en un vídeo te veía hace unas semanas cambiando el precio de las etiquetas de cualquier punto de la tienda desde el móvil. ¿Cómo se te pasa por la cabeza hacer esa inversión? Porque ese tipo de tecnología también es una inversión importante. ¿Y cómo es ese punto de transformación de decir, oye, la tienda ya tiene que ser digital hasta en el punto de venta tradicional, también hasta en la tienda física? Sí, a ver, cuando se reincorporó mi hermano a la empresa, teníamos claro una cosa. Nosotros desde críos teníamos una obsesión que era digitalizar la empresa, quitar ese papel y ese boli del negocio. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, tenía una libreta grande donde apuntaba los pedidos. Y cada día pasaba, yo estaba en la tienda de Mieres durante muchos años, trabajaba en la tienda de Mieres y pasaba los pedidos a la tienda de Langreo. Imaginaos, yo escribía una hoja entera, un folio entero de arriba abajo todos los días. Y luego empezaba a pasar 2 hojas, porque ¿sabes lo que me ocurría? Que como era en papel, yo hacía un pedido tan grande que luego no había cosas que no encontraban, había cosas que no se enviaban y eso lo sufrimos durante muchos años. Yo teníamos una carpeta donde teníamos los precios. Y yo solo sufrí con mi padre y con mi tío en los inicios, que son muy complicados. Tener que llamar y decir, ¿cuánto cuesta este serrucho que tenemos aquí de poda, que no tiene el precio, que se le cayó, que la etiqueta? Y todo eso, pues lo sufrimos durante años y era como nuestro objetivo a largo plazo. Es decir, queremos digitalizar la empresa y vender en Internet. Y la verdad que el problema de todo esto es cuando consigues eso, que lo conseguimos, lo que hablamos, en 2014 abrimos la tienda de Granda y ahí fue donde digitalizamos todo, y en 2017, 3 años después de digitalizar las tiendas, empezamos con la tienda online. Pero recuerdo en año 2007, instalé unos TPVs en la tienda, tipo como los de los bares, que teníamos solo memorizados los precios de los piensos en estos, el maíz, la cebada, el trigo, los productos con más rotación. Y lo primero que me dijo un empleado que llegó allí, el encargado de la tienda,
que es mi tío además, que era de familia, me dijo, esto no va a funcionar aquí. O sea, hace poco se lo recordé todavía. Esto no va a funcionar aquí. Esto, lo mejor es la caja registradora que teníamos. Y esto, ya te lo digo yo, que va a fracasar. Va a durar 4 días, porque no es operativo. Y hoy en día está digitalizado las tiendas. O sea, todo pasa por el programa informático, todo el stock, etiquetaje electrónico. Tenemos, no sé, en la tienda grande hay varias pantallas, tenemos lectores de precios por los pasillos. Y eso fue todo, pues creer en el avance y en la tecnología. Nosotros sabíamos que era la única forma de mejorar la empresa. Ujú. Y todo eso es parte gracias a toda la base que hizo también mi hermano Mario desde la base, que es un poco el ideólogo de todos los, es más cuadrículo de yo de todos los sistemas. Y cuando vemos un problema, vamos saltando de problema en problema. Y cuando vas saltando en problema, buscas una solución. Cuando solucionas ese problema, aparece otro. Ujú. O sea, por ejemplo, para que os una idea, en la tienda online era muy difícil. Nos decían que estábamos locos, que nuestro negocio no se podía llevar a internet. ¿Cómo íbamos a vender sacos de trigo, de maíz? ¿Cómo íbamos a vender palets de pienso? Pues eso nos llevó un año resolverlo, 2 años. Pero cuando resuelves esto, ahora mismo, por ejemplo, con la tienda online teníamos un problema que es que los precios de la tienda, nuestro negocio es tan dinámico, hay tantos cambios de precios, sobre todo en momentos como, yo sé, el post-COVID o hay momentos con materias primas, con cereales, que cambian los precios prácticamente cada mes. Ujú. Entonces, el etiquetaje manual de las tiendas era muy tedioso. Y como nos funciona la tienda online tan bien, y es tan dinámica, la tienda física se quedaba atrás. Y ahora llevábamos 2 años para intentar digitalizar, que nos costó 2 años prácticamente, las tiendas físicas, y lo conseguimos. Para tener ese dinamismo que tenemos en el online, que si yo mañana quiero hacer una oferta de X producto, cambio el precio y en 3 segundos está cambiado en las tiendas físicas y en la tienda online. Y eso es un poco la razón. No sé, pues este año invertimos casi 50.000 euros solamente en eso. Claro. Y todo eso es gracias a todo el trabajo que viene de atrás. O sea, es aprovechar, al final es ir aprovechando la inercia que llevamos de mi padre y de mi tío, ir sumando conocimiento y buenas prácticas año tras año. Y Implementando cambios y sistemas actuales, ¿no? Para poder adaptarse a los tiempos, ¿no? Al final, si tú das con un sistema que te resuelve los problemas porque los has vivido, ¿no? Desde estar poniendo etiquetas a mano, das con una solución, ¿no? Que no, vamos a generar un sistema que podamos hacerlo digital y que se actualicen solos. Pues el sistema te resuelve todo. todo. O sea, los avances tecnológicos que en el mundo agrícola a veces, antiguamente estaban un poco devastados y un poco demonizados, a nosotros es lo que nos ha hecho sobrevivir y crecer lo poco que hemos crecido, ¿entiendes? Y ser rentables y que sigue siendo muy complicado en estos tiempos. Pero sin la tecnología, nosotros ahora mismo seríamos un negocio la 4ª parte. Es clave darse cuenta de eso, ¿no? Ves un techo, ves un muro y dices, o lo rompo o me quedo donde estoy. Y eso fue un poco lo que hicisteis vosotros, ¿no? O sea, romperlo, digitalizarlo y luego ponerlo en práctica y estar en continuo. Entiendo que, bueno, todo esto está en continua actualización, ¿no? Sí. Ahora tenemos la porresaca de todas estas cosas y la relación es, mi padre ahora nos riñe en plan, ¿queréis estaros quietos? Por favor, por favor. Dejar algo tranquilo. Y no somos capaces. Oye, Hugo, yo estoy seguro de que ahora mismo nos está escuchando alguien, no sé si con el móvil en la mano o con una libreta y papel, tomando nota de todas esas locuras que has ido sumando con el paso de los años, de todas esas veces que te han dicho que no, pero que han ido ayudando a mejorar el negocio y que está pensando, ya, claro, pero yo esto a lo mío, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo puedo conseguir yo vender esto? ¿Cómo puedo conseguir yo vender ese saco de maíz en un siglo XXI completamente actualizado, ya con el móvil, ya dejando a un lado el ordenador, la tablet, porque eso ya es cosa del pasado? Esa persona que está pensando, es que mi producto es muy aburrido, es que mi producto es completamente diferente. ¿Cómo le explicarías a una persona qué es lo mejor que te ha funcionado para vender el peor producto que hayas tenido, el producto más aburrido, el más tradicional? Mira, ¿Qué consejo le darías
a ese dueño de otra tienda agro o de otro negocio tradicional que no se atreve todavía con estas nuevas tecnologías? Tú al final, si transmites sinceridad, si cuentas una buena historia sobre el producto, es que cualquiera te lo quiere comprar. Si tú vendes algo con el corazón, lo hablamos durante esta mañana, y si tú vendes algo con el corazón, vendes con el conocimiento, vendes con una buena historia sobre ese producto, da igual lo que sea. Tú puedes contar una buena historia sobre una gallina y puede ser una historia emotiva, una historia que entretenga, y vas a conseguir que alguien se identifique con esa historia, vas a conseguir que te conozcan, y vas a conseguir que te quieran comprar a ti y a lo mejor no quieran comprar a otra persona. Y eso en las redes sociales, la tecnología, todos tenemos, o prácticamente todo el mundo tiene un móvil para grabarse, pero contar una buena historia es una de las mejores formas de vender. Y cualquier mal producto, no hay malos productos para vender. Yo creo que solo hay que contarlo de la manera adecuada, y si el mensaje llega, al final se vende. Oye, Hugo, seguro que hay alguien ahora que está diciendo, yo te lo compro todo, todos los consejos son fantásticos, pero eso de ponerme delante de la cámara no es para mí, porque se van a reír y no lo llevo bien. ¿Cómo superamos esa barrera? La crítica, tienes que saber, uno, que en las redes sociales hay mucha gente y que la crítica estás expuesto. Al final las redes sociales es como un mar gigante de gente desconocida, en la mayoría de casos, que no te conoce. Entonces, yo te hago la pregunta a ti, José, ¿a ti te importa lo que piense un desconocido de ti? Claro, esto yo creo que es el concepto principal que tiene que tener todo el mundo. Yo siempre digo que las redes sociales son como tu casa, ¿no? Tú tienes la puerta de tu perfil y dentro entra quien tú quieres, entre comillas, ¿no? Puedes hacerlo público, puedes hacerlo privado. En el momento que lo haces público, tienes que asumir que es como ir a una feria. Va a haber mucha gente. A mí personalmente, en mi caso, que también estoy expuesto en redes, pues me importa la opinión de las personas más cercanas, de las que yo valoro y de las que valoro su opinión en el día a día. De las personas que no conozco, pues intento quedarme con el mensaje como una crítica constructiva. Cuando cojo algo y digo, oye, es verdad, esto me hace reflexionar. Lo que te pasaba a ti en los inicios cuando tu padre te decía que no. Esto no vale, yo pienso, pero no vale de verdad porque lo estoy contando mal, porque me estoy equivocando, porque no tengo una verdad absoluta, porque puedo mejorarlo, porque igual lo expliqué de manera que lo entiendo yo, pero no de manera que lo entienda otra persona, y luego siempre va a haber un porcentaje que suele ser pequeño, pero suele ser el que más ruido hace, que critica por aburrimiento o que simplemente pues le apetece pues expresar su mal día y su frustración en un momento concreto, y dio contigo como podía dar pues con el vecino de abajo en la escalera hace 10 años. Entonces, teniendo eso claro, cada uno con su forma de ser tiene que valorar un poco, y yo creo que la crítica siempre es buena cuando es constructiva, y cuando no es constructiva, pues no es siquiera crítica. Entonces ahí cada uno tiene que valorar un poco, y yo creo que tú lo has hecho muy bien todos estos años, cogiendo lo que te hacía mejorar de cada situación difícil y lo has trasladado pues a lo que hoy es un negocio de éxito. Yo creo, es mi opinión, creo que eso lo puede replicar cualquiera, y lo que sí es difícil es vencer esa vergüenza o ese miedo a equivocarse, o simplemente, pues bueno, que no te veas, no todo el mundo pega en cámara y no todo el mundo se ve bien, y a veces pues cuando tú ves a alguien en la tele dices, va, pues yo no tengo esa soltura, esa planta, pero todo eso se mejora con el tiempo. Es como aprender a andar en bicicleta, ¿no? Tú vas mejorando con cada kilómetro que haces. Yo quiero confesar también que a mí mucha gente me dice, es que tú tienes un don, así a ti se te da muy bien. Al final los empresarios y los emprendedores pequeños tenemos que ser creativos por naturaleza, por sobrevivir. Claro. Y yo, gracias a esa necesidad de que más gente conozca mi negocio, tuve que formarme mucho. Y una de las cosas que hice antes de hacer los vídeos fue formarme mucho en escritura, en email marketing, en escritura persuasiva, y de ahí viene un poco toda la estructura de los vídeos, porque aprender a través de la escritura
me hace Manelo y hoy por la mañana, que grabamos aquí varios vídeos, y tuve que repetir, no sé, grabé 6, 7 reels y creo que tuve que repetir uno porque me equivoqué en un modelo. Nada, pero que me hizo tener una estructura mental para generar un vídeo, por ejemplo, de 3 minutos muy rápido, porque lo hice durante mucho tiempo escribiendo. Porque estuve durante 2 años escribiendo un email también casi todos los días en la newsletter de Piensos Lago. Y eso ahora lo traslado a los vídeos, hacer contrastes con productos, hacer las pruebas. Ahora mismo estuvimos comiendo con los hermanos Sanz, con los dueños de la empresa, y me estaban diciendo de cómo hacía los contrastes de, coño, es que el otro día estaba enseñando un robot desbrozador y diciendo que era la hostia, pero el otro día estás haciéndole el contraste al cliente y diciéndole que el robot desbrozador tiene esta desventaja y que la máquina de gasolina tiene esta ventaja, y al día siguiente estás hablando de lo otro y le vuelves la cabeza a la gente loca. Pero yo les decía, es que yo tengo que hacer pensar a mis clientes. Yo tengo que darles la máxima información posible, uno, para que piensen, se acuerden de mí y luego tomen la mejor decisión a la hora de comprar. No hay una verdad absoluta. Esta es la mejor tijera de poda para todas las opciones. No, por eso en el mercado hay tantísima variedad de tijeras de poda. El contexto es clave. Y el contexto es clave. En todo. En todo. O sea, si hablamos, esta es una tijera de uso particular, es la mejor tijera de uso particular del mercado. Sí, pero no es la mejor tijera de... Pero luego la gente se queda con el mensaje, ¿es la mejor tijera? No, la mejor tijera quizás sea la profesional, pero para un particular no se puede gastar ese dinero. Entonces, eso es una cosa que se entrena, como tú dices, y que con la repetición se mejora muchísimo. Y es un reto, porque eso que tú planteas, tú estás educando también a tus seguidores, ¿no? Porque no le estás diciendo, compra esto. O sea, yo tengo la verdad absoluta, sino, no, esto está muy bien para esto, esto está muy bien para esto otro. Oye, Bori, ¿cuál es mejor? Piénsalo tú, ¿no? Yo te doy la información y decide que no es lo habitual. Y yo creo que también por eso te funciona muy bien, porque se nota que lo que estás diciendo es de verdad. Y yo lo he visto en directo, es brutal. O sea, porque estamos acostumbrados a verlos ahí a verlo en el scroll, pero es que en directo entiende el producto, ves cómo lo está interiorizando, para 3 segundos, lo saca y le sale natural, la estructura perfecta. Es increíble. Tú en concreto, además, te atreves y mucho porque no solo enseñas lo que te gusta y lo que funciona, sino que además enseñas cosas pues que pueden ser errores o fallos. Yo recuerdo no hace mucho, y me atrevo a decir que a lo mejor 1 mes o 2, salías en un reel diciendo, voy a echar al de compras, mira, un palé ahí de esto, un palé de lo otro, 10 palés ahí atrás, cago en la mar, voy a llamar al de compras, va a haber que echarlo. Entonces, tú estás contando también los errores que cometes en la tienda. ¿Cómo gestionas todo esto? ¿Y cómo ves tú, pues, que la gente vea también lo que hay detrás del día a día de una tienda grande como la tuya, de una tienda online? ¿Y qué te dice la gente, qué te dicen los clientes cuando ven este tipo de cosas? A ver, yo creo que tenemos un miedo a dar naturalidad a las cosas. No sé, yo me atrevo a sacar... Yo no saco reseñas positivas, pero soy capaz de reaccionar a reseñas negativas y sacarlas en vídeos. Hay gente que le parece muy mal que haga eso. Yo soy capaz de contestar a comentarios feos. Yo soy capaz de contar todo de forma natural y dar mi opinión. Y eso es lo que te diferencia de los demás. O lo que te diferencia a veces de nosotros somos una pequeña empresa y es la manera que tenemos de apoyarnos en los grandes y sacar la cabeza para que nos vean. Porque si no, a veces, si pensamos como una empresa grande y haces lo que hacen las empresas grandes, no destacas nunca y no puedes competir con ellas. Es imposible. Pero a mí me dices, joder, hay una reseña mala de Google y a veces hay alguna simpática o hay alguna súper exagerada, la saco a relucir porque creo que da naturalidad al negocio. Y que luego pone reseñas buenas y luego pone reseñas buenas, no suelo reaccionar. Pero es al final apoyarse también en cosas malas, y por desgracia en las redes sociales las cosas malas funcionan muy bien. O sea, yo mañana, si digo que algún vídeo dice, oye, nos entraron a robar y tal, ese vídeo se hace súper viral. Y al final me están dando visibilidad. Me acuerdo que nos entraron a robar una vez, hice un vídeo diciendo, joder, me robaron y además la maza con la que me rompieron la puerta
No me la compraron a mí, la dejaron aquí, joder. Lo que me jode es que no me la compraron a mí, por lo menos la podían haber comprado a mí. Lo dije en un reel, hay gente que se descojonaba y decía, este tío le acaban de robar y en vez de estar insultándolos está diciendo que no le compraron la maza. Coño, pues es una naturalidad y eso sale así y no lo suelo pensar mucho y suele gustar porque yo creo que se había perdido un poco toda esta naturalidad y hacia donde caminamos con la IA, con vídeos generados por IA. Los humanos y lo que transmitimos cuando contamos algo de forma genuina y natural, joder, es que no lo iguala nada. Ahí está la clave, sí. Ahí. Y eso es lo que nos va a salvar. Eso es. Entonces, no sé, yo creo que ahí está un poco el secreto y yo creo que hay que saber que los errores a veces también son una palanca para mejorar y que no está mal contar cosas. Es que no sé qué error, no me acuerdo qué errores, pero un día salí partiendo un tronco con una maza, tal, me critiqué. Yo no cogí una maza para partir un tronco de cuña en mi vida, pues lo salí ahí partiendo, tal, la gente no tienes ni idea, no sabes partirlo. Vale, o sea, yo lo asumo, o sea, al final tienes que saber de lo que haces y que todo es un poco parte de que Claro. la gente también se lo pase bien y vea, coño, que no somos perfectos y que... Y otro día, pues no sé, tengo muchas anécdotas. Esto me hizo conocer a gente maravillosa, pues a veces muere algún cliente o muere alguien conocido y lo cuento en un vídeo, que la gente pues conecta contigo, con esas cosas y si llevamos una línea muy recta, muy multinacional, pues no. Nadie nos ve, Forma nadie se parte acuerda del de show. nosotros. Oye, Hugo, y ahora que dices eso, yo te hago una pregunta. Antes se decía que la gente empezó a entrar en las redes sociales para escapar del día a día, del trabajo, de toda la tensión de lo que había en casa, de los problemas diarios, y ahora se empieza a decir que estamos en ese punto de inflexión en el que la gente sale de las redes sociales, del ordenador, de la pantalla del móvil y va fuera para buscar un poco de tranquilidad, de paz, de salud mental. Tú ahora, a día de hoy, si mañana quitamos el cable y desaparece Internet, ¿qué hacemos? ¿Sobrevive Piensos Lago a una nueva era de mostrador? ¿O ya no hay vuelta atrás? ¿O ahora ya estás enganchado a grabar con el móvil, a los TikToks, a los Reels, y ya no concibes el negocio y el día a día sin la tecnología? A ver, yo ahora mismo no concibo el día a día sin los vídeos, sin la venta online. O sea, no la concibo en el sentido de que es parte de mi trabajo ya. Para mí hacer un vídeo es como mandar un email, como contestar una llamada, como atender a un cliente, es parte de mi trabajo. No es algo súper... Disfruto, hay días que disfruto haciéndolo, hay días que no me apetece hacerlo como nos pasa a todos y lo asumo como parte de mi trabajo. Tengo la libertad que más o menos puedo decir que tengo un día malo, pues si no me apetece grabar, no grabo, pero toda la tecnología, las redes sociales, para nosotros es parte importante de nuestro negocio. Y la venta online ahora pues supone aproximadamente, creo que un 30 y pico, un 40% de la facturación. Si desaparece, ¿sobrevivimos? Sí, sobrevivimos. Porque tenemos la tienda física. Nos tendríamos que adaptar. Pero yo creo que las redes sociales tienen cosas muy buenas, pero también hay ciertos casos en los que hay ciertos usos que no son debidos o el exceso de consumo de vídeos cortos no me parece tampoco muy adecuado. Yo incluso a veces me canso también. Me canso de escucharme. A veces voy por algún lado y escucho a alguien que está viendo un vídeo mío y digo, vaya puto pesado. Pero sí considero que, sobre todo, formatos más largos, formato YouTube, formato de 8, 10, 12 minutos con contexto y tal, tienen muchísimo futuro, tienen buen contenido, que luego a veces hay contenido donde puedes aprender, creo que tiene muchísimo futuro y que va a ayudar al progreso de todos mucho durante los próximos años porque nos da la oportunidad a cualquier mierdecilla de emprendedor o de creador de contenido desde cualquier esquina del mundo con una pequeña conexión a internet a mandar un mensaje al mundo para vender, para ofrecer tu servicio, para esparcir algo de conocimiento y yo creo que democratiza mucho la información y la hace mejor. O sea, porque tenemos más información, escogemos qué mensaje queremos escuchar y yo creo que naturalmente vamos escogiendo cada vez más los mensajes naturales y los que no son naturales se van cayendo, poco a poco y no tienen consistencia en
en el tiempo. Entonces, para mí yo creo que son imprescindibles y yo creo que para todos, esto es como el alcohol, hay que consumirlo, yo creo, con moderación. Tiene que llevar etiqueta, ¿eh? Un ratito está bien para pasárnoslo bien, pero con cuidadito. Yo creo que ahora dices, bueno, cuando escuchas ese vídeo en el que apareces tú en el móvil de otra persona, tú ahora dices, jo, qué pesado, pero me apostaría lo que quieras a que cuando vuelvas al siguiente podcast, que esperamos que vuelvas y nos cuentes cómo evoluciona Piensos Lago en el futuro, lo que seguramente estarás pensando será, vaya por Dios, ¿por qué no me compró ese dispositivo a mí? Porque seguro que sigue evolucionando y te sigues sumando a las nuevas tecnologías que cada vez están más integradas, ya solo en el campo, ya no solo en el campo, sino en el día a día de cualquier persona y en cualquier sector. Para terminar, yo creo que, y para cerrar esta entrevista tan chula que hemos tenido, este buen rato contigo, yo te pediría que nos des un mensaje para ese emprendedor del sector agro, bien sea de agricultor, agricultora o una persona que tenga un pequeño negocio como el que tenían tu padre y tu tío y que esté luchando para salir en el día a día y que cree que es demasiado tradicional el sitio en el que está y que igual es mejor salir de casa que atreverse a innovar. ¿Qué consejo le darías o qué empujón le darías para que se atreva? A ver, yo creo que la apuesta tiene que ser clara por la tecnología y hoy en día tienes que tener una pequeña tienda online. Puede ser, lo bueno de una tienda online es que no necesitas hacer una gran inversión, sobre todo al principio, puedes tener pocos productos como hicimos nosotros y luego ir incorporando productos, apoyarte en la facilidad de las redes sociales porque es gratis publicar en las redes sociales, es una cosa que a veces yo repito mucho, porque es gratis y no molestas a nadie por publicar en redes sociales, que a veces tenemos no, es que no quiero molestar, voy a subir un vídeo cada mes. No, es que en un mes pasa mucho tiempo. O sea, en la tele hay canales que están 24 horas emitiendo, hay gente que sale en la tele con su programa 8 veces al día. Te va a ver quien quiera y quien no te va a ver. Entonces, yo creo que el mensaje es, aunque estés en un mercado complicado como es el agro, un mercado pequeño, porque al final estamos en un mercado pequeño. Si te conviertes en esa vaca púrpura, pues te van a ver de otra manera, porque al final si hay un rebaño con 100 vacas, pero una es púrpura, se diferencia de las demás. Y eso se puede conseguir hoy de forma mucho más fácil que, por ejemplo, lo tenían mis abuelos cuando empezaron. Y yo siempre pongo el ejemplo. Cuando mi abuelo abrió el negocio, no tenía clientes. Entonces, cuando lo abrió, tuvo que pedir ayuda a la familia y mientras trabajaba en la mina. Pero mi abuelo tenía un problema, que era cojo. Era cojo por un accidente que tuvo de niño y entonces no lo dejaban trabajar dentro de la mina. Él trabajaba en la lampistería, donde arreglaban las lámparas, pero el sueldo era muy pequeño. Entonces fue cuando abrió la tienda de pinos con mi abuela. Y por la noche normalmente entraba el turno de noche para luego el día aprovecharlo, y lo que hacía era, trabajaba como a 10-12 kilómetros de casa, iba caminando, trabajaba lampistero por la noche, volvía a casa, llegaba al almacén y como no tenía clientes, mi abuelo tenía preparado unas cajas con gallinas, iba a los mercados semanales a vender gallinas. Y era la forma que tenía de captar clientes. O sea, imaginaos el esfuerzo físico, no dormir. Brutal. Hacer eso durante 4 o 5 días a la semana para captar clientes. Hoy en día podemos hacer eso gratis a través de las redes sociales. Grabándonos un vídeo, que el esfuerzo, por supuesto que es un esfuerzo, por supuesto que hay que salir, pero hoy en día puedes incluso grabar vídeos sin tú salir y puedes ir contando con voz en off el producto. Si no te apetece salir, no te apetece mostrarte, coño, y si haces 5 vídeos al día mostrando un producto y hablando, puedo llegar a 500 personas, puedo llegar a 1000, o puedes llegar a 100.000, a 1 millón, con un pequeño vídeo a lo mejor de 20 segundos. Entonces, a veces vivimos el mejor momento, el más cómodo también, que no nos damos cuenta de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y que no utilizamos.
Es una generación de otra pasta que llevaba el esfuerzo físico al extremo. Yo tengo el recuerdo también de mi padre de trabajar, levantarse antes para ir a la finca, a la huerta, volver, pasar por allí antes de llegar a casa. Y esas cosas hoy en día no las escuchas en ningún lado. Todo el mundo está pendiente de la pantalla. Y creo que es algo que deberíamos de reflexionar y no volver a hacer burradas a nivel físico que se hacían antes, pero sí intentar darle un poco de valor y aprovechar el tiempo como lo has aprovechado tú en cada momento durante esas etapas y sobre todo conviviendo con esas diferentes generaciones y quedándote con cada aporte de valor que te pueden dar para mejorar un poquito más el siguiente nivel, ¿no? La siguiente generación, el siguiente paso. Y Manel y yo, para mejorar un poco esta línea de preguntas, solemos hacer un cierre con unas preguntas un poco diferentes, un poco más, bueno, más amables, no tan relacionadas con el sector, más por dejar una sonrisa al final al invitado. Y contigo en especial, que eres un tío tan creativo, que eres tan echado para adelante, que tienes esas ideas locas, a mí me gustaría preguntarte, quedándome con ese punto final de la vaca púrpura o la gallina púrpura, lo que prefieras, como lo prefieras en el sector, si tú tuvieras la oportunidad de colaborar con una persona de cualquier sector o de cualquier época, con cualquiera, de otro campo, un artista, un científico, quien sea, ¿quién sería y qué proyecto innovador le propondrías? Joder, qué difícil, ¿eh? Un proyecto innovador. Hoy propuse varios, sin irnos muy lejos. Hoy aquí en Pulmic propuse varias cosas innovadoras que creo que se pueden... Así que elijo a los hermanos Sanz, que les propuse hoy. Una cosa que no se puede desvelar, no para mí, o sea, pero algo que creo que el mercado necesita en el tema de la poda y creo que puede mejorar el sector y dar más seguridad al sector de la poda que ha avanzado tanto en los últimos años. No puedo contar mucho más, así que pero es algo interesante que creo que hay un pequeño hueco en el mercado y el avance está avanzando tanto también todo el tema de las tijeras, está siendo un potenciador tanto de la productividad en la agricultura que a veces se nos olvida el tema de la seguridad y hasta ahí lo dejo. Sí. Ha lanzado ahí un si reto muy interesante. Si queréis saber más sobre este misterio que nos deja Hugo, pues os dejo aquí en la descripción la cuenta de Instagram de Enlago, de Kamikaze y de Pulmic para ver si con el paso del tiempo esa colaboración se lleva a cabo. Lo sabremos, ¿eh? Lo sabremos. Y te hago yo una última pregunta, si esta sí que es un poco más de risa. Si tuvieras tú que plantar o escoger un cultivo loco, absurdo, tipo violines, chistorra, cámaras de vídeo, ¿cuál elegirías y por qué? O sea, pero tiene que ser algo absurdo, ¿no? Absurdo, random, bueno, un poco random, sí, lo que tú quieras. O sea, hay gente que ha dicho bocadillos de jamón o hay gente que ha dicho... Un producto estrella para colocar en esas mesas de fuera y que tu padre se eche las manos a la cabeza y diga, pero bueno, para otro poco. A ver, como... Pero es que tiene que ser algo... No lo sé, estoy pensando, ¿eh? Es que yo estoy pensando en cultivos, yo estoy pensando en... ¿Yo qué plantarías? A mí me encantan los guisantes lágrima. Y cuando dijiste el jamón, joder, plantar patas de jamón también estaría de maravilla. El pan ya lo vamos a buscar en la panadería, joder, pero el jamón... Lo han dicho también, ¿eh? Jamón. No lo sé, ahora no se me viene algo... Plantar un poco más de cariño, de amor, de paz. Eso estaría bien también, que en todo esto también a veces... Y las redes sociales, pues, y el mundo actual, se nos va un poco la cabeza con los pensamientos, con los extremismos, y se nos olvida un poco el sentido común. Yo creo que plantaría mucho sentido común. Muy buena esa. Imprescindible, el menos común de todos los sentidos, y teniendo en cuenta que en Cantábrica, que nos visitaron en alguno de los primeros podcasts, ya han cultivado ese guisante lágrima. En alguna mina, fíjate qué casualidad cómo vamos hilando todo en el Asturias, tiempo. Sí, lo leí. En alguna mina de carbón de aquí de Asturias, pues si a eso le sumamos un poquito de jamón en su justa medida, como las redes sociales, yo creo que tenemos la fórmula perfecta para disfrutar de todo lo que se nos ponga por delante.
Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Nada, a ti, un placer charlar contigo, ha sido muy agradable y muy interesante descubrir un poco ahí la trastienda. Unos de donde nace o de donde pase dicen yo voy a echar raíces en otra maceta. Muros de hormigón en tu origen, tíralos. Madre naturaleza manda la ley de la huerta. Unos de donde nace o de donde pase dicen yo voy a echar raíces en otra maceta. Muros de hormigón en tu origen, tíralos. Madre naturaleza manda la ley de la huerta. No hace falta ponerme los cascos, ya escucho los cantos de los pájaros, los ácaros por mis pies van debajo, ando descalzo pisando ramitas, pisando hierbajos. No sé en tu urbe, pero en el pueblo somos muy majos. Valencia, Asturias es mi viaje, pulverizo con pulmic, laboro con keeper, puedo con kamikaze, que cuál es mi apodo, el guaje en valenciano tete, porque desde que llevé chupete quise cultivarme. Somos la voz de la razón, locutor y agricultor, esta radio nació con agua y semillas. Pasados los años era un roble, una encina, lo que un día fue ciudad, ahora es Proud, ¿te imaginas? Déjamelo en ruinas, que con estas marcas la vida es más fácil. Entre tanta chatarra mi oasis lo enchufas y chachi. Yo ya me callo que empieza la trama, que sea por muchas temporadas.